La dama pálida. Capítulo 1. Escuchad, dijo la dama pálida con una extraña solemnidad. Puesto que todos los aquí presentes han contado una historia, también yo quisiera contar una. No me diga, doctor, que la historia no es verdadera, pues es la mía. Va a saber lo que la ciencia no ha podido explicarle hasta ahora, doctor. Va a saber por qué estoy tan pálida. En aquel momento, un rayo de luna se filtró por la ventana entre las cortinas y, yendo a atravesar sobre el canapé donde ella estaba tendida, la envolvió con una luz azulada que parecía ser de ella una estatua de mármol negro echada sobre una tumba. Ninguna voz acogió la propuesta, pero el profundo silencio que de pronto reinó en el salón anunció que todos esperaban con ansiedad. Capítulo 1. Los Montes Cárpatos. Soy polaca, nacida en Sandomir, es decir, en un país donde las leyendas se convierten en artículos de fe, donde creemos en nuestras tradiciones de familia tanto, y acaso más, que en el Evangelio. No hay uno solo de nuestros castillos que no tenga su espectro, ni cabaña que no tenga su genio familiar. Tanto en la casa del rico como en la del pobre, tanto en el castillo como en la cabaña, se reconoce el principio amigo y el principio enemigo. A veces estos dos principios entran en conflicto entre sí y pugnan. Entonces se oyen ruidos tan misteriosos en los corredores, rugidos tan espantosos en las antiguas torres, temblores tan aterradores en las murallas, que la gente sale huyendo tanto de la cabaña como del castillo, y aldeanos o nobles corren a la iglesia en busca de la cruz bendecida o de las santas reliquias, únicos protectores contra los demonios que nos atormentan. Pero otros dos principios más terribles, más encarnizados e implacables, se encuentran también allí presentes: la tiranía y la libertad. El año 1825 vio librar entre Rusia y Polonia una de esas luchas en las que se creería agotada toda la sangre de un pueblo, como a menudo se agota toda la sangre de una familia. Mi padre y mis dos hermanos, alzados contra el nuevo zar, habían ido a alistarse bajo la bandera de la independencia polaca, siempre abatida, siempre levantada de nuevo. Un día tuve conocimiento de que mi hermano menor había caído en la lucha. Otro día me anunciaron que mi hermano mayor estaba herido de muerte. Y por último, tras una jornada durante la cual yo había oído con terror el tronar cada vez más próximo del cañón, vi llegar a mi padre con un centenar de hombres a caballo, resto de los 3,000 hombres que mandaba. Venía a encerrarse en nuestro castillo con la intención de enterrarse bajo sus ruinas. Mi padre, que no temía nada por él, temblaba por mí. En efecto, el único riesgo para mi padre era la muerte, pues estaba segurísimo de no caer vivo en manos de sus enemigos. Pero a mí me amenazaba la esclavitud, la deshonra, la vergüenza. Mi padre escogió a 10 hombres entre los 100 que le quedaban, llamó al intendente, le hizo entrega de todo el oro y de las joyas que poseíamos, y recordando que, con ocasión del segundo reparto de Polonia, mi madre, siendo casi niña, había encontrado un refugio inaccesible en el convento de Sahastru, situado en el medio de los Montes Cárpatos,
le ordenó llevarme a aquel convento que, hospitalario como había sido con la madre, no lo sería menos con su hija. A pesar del gran amor que mi padre me profesaba, la despedida no se prolongó mucho. Todo parecía indicar que los rusos llegarían al día siguiente a la vista del castillo, por lo que no había tiempo que perder. Me puse apresuradamente un vestido de amazona, con el que solía acompañar a mis hermanos en las cacerías. Me ensillaron el mejor caballo de las caballerizas. Mi padre metió en las fundas del arzón sus propias pistolas, unas obras maestras de las fábricas de Tula. Me besó y dio la orden de partida. Durante aquella noche y la jornada siguiente recorrimos 20 leguas siguiendo la orilla de uno de esos ríos sin nombre que acaban virtiendo sus aguas en el Vístula. Esta primera doble etapa nos había puesto fuera del alcance de los rusos. A los últimos rayos del sol habíamos visto resplandecer las cimas nevadas de los montes Cárpatos. Hacia el atardecer del día siguiente alcanzamos su base. Al fin, la mañana del tercer día, nos internábamos ya por una de sus gargantas. Nuestros montes Cárpatos no se parecen en nada a las montañas civilizadas de Occidente. Cuanto la naturaleza tiene de extraordinario y de grandioso se presenta allí a las miradas en toda su majestad. Sus cumbres tempestuosas se pierden en las nubes cubiertas de nieve eterna. Sus bosques inmensos de abetos se inclinan sobre el terso espejo de unos lagos que semejan mares. Y nunca navecilla alguna ha surcado estos lagos, nunca red alguna de pescador ha turbado su cristal, profundo como el azul del cielo. Apenas de tiempo en tiempo resuena allí la voz humana, haciendo oír un canto moldavo al que responden los gritos de los animales salvajes. Canto y gritos van a despertar algún eco solitario, atónito de que un ruido cualquiera le haya hecho tomar conciencia de su propia existencia. Durante millas y millas se viaja por debajo de las sombrías bóvedas de bosque interrumpidos por esas inesperadas maravillas que la soledad nos revela a cada instante y que hacen pasar nuestro ánimo del asombro a la admiración. Allí el peligro está por todas partes y se compone de 1000 peligros diferentes, pero uno no tiene tiempo para sentir temor de tan sublimes como son estos peligros. Unas veces son cascadas improvisadas por el derretirse de los hielos y que saltando de peña en peña invaden de pronto el angosto sendero que recorréis, sendero trazado por el paso de la bestia feroz y del cazador que la persigue. Otras hay árboles carcomidos por el tiempo que se desprenden del suelo y caen con un horrendo estruendo semejante al de un terremoto. Otras, por último, son los huracanes los que os envuelven de nube en medio de las cuales se ve fulgurar, proyectarse y zigzaguear el relámpago como una serpiente de fuego. Luego, tras haber superado estos picos alpestres, estos bosques primitivos, después de pasar por en medio de gigantescas montañas y bosques sin límites, nos vemos ante inmensas estepas sin finir, verdadero mar con sus olas y sus tempestades, sábanas áridas y gibosas, donde la vista se pierde en un horizonte infinito. Entonces ya no es terror lo que se apodera de vosotros, sino una triste y profunda melancolía de la que nada puede distraeros, porque el aspecto de la región, por lejos que llegue nuestra vista, es siempre el mismo. Ya ascendáis y descendáis 20 veces unas pendientes semejantes, buscando en vano un camino trazado, al veros
así perdidos en vuestro aislamiento en medio del desierto. Os creéis solos en la naturaleza y vuestra melancolía se trueca en desolación. En efecto, os parece inútil seguir adelante porque ello no os conducirá a nada. No encontráis ni una aldea, ni un castillo, ni una cabaña, ningún rastro de habitáculo humano. Solo de vez en cuando, como una tristeza más en este mortecino paisaje, un pequeño lago sin cañaverales, sin arbustos, dormido en el fondo de un barranco, como si fuera otro mar muerto. Os cierra el camino con sus verdes aguas, sobre las que se alzan, al acercaros, algunas aves acuáticas de prolongados y estridentes gritos. Luego, bordeáis aquel lago, trepáis a la colina que tenéis delante de vosotros, descendéis a otro valle, subís a otra colina y así hasta haber recorrido la entera cadena montañosa que va disminuyendo cada vez más. Pero si al acabarse esa cadena os volvéis hacia el mediodía, el paisaje recobra entonces toda su grandiosidad. Percibís otra cadena de montañas más altas, de forma más pintoresca, de más rica vegetación. Esta se halla toda empenachada de bosques, toda surcada de arroyos. Con la sombra y el agua renace la vida en el paisaje. Se oye la campana de una ermita y en la ladera de alguna de aquellas montañas se ve serpentear una caravana. Por fin, a los últimos rayos del sol poniente, se perciben como una bandada de aves blancas apoyándose las unas en las otras, las casas de una aldea que parece que se hubieran agrupado para defenderse de un asalto nocturno. Pues con la vida ha vuelto el peligro, y ya no son, como en los primeros montes que se ha atravesado, las manadas de osos y de lobos lo que hay que temer, sino las hordas de bandidos moldavos lo que hay que combatir. Mientras tanto, nos íbamos acercando. Habían pasado 10 días de marcha sin el menor incidente. Podíamos ya avistar la cumbre del monte Pion, que sobrepasa a toda aquella familia de gigantes y en cuya vertiente meridional se halla el convento de Sahastru, al que me dirigía. 3 días más y habríamos llegado. Estábamos al finales de julio. Habíamos tenido una jornada muy calurosa y empezábamos a respirar hacia las 4 con incomparable deleite el primer fresco del atardecer. Habíamos dejado atrás hacia poco las torres en ruinas de Nianzo. Descendíamos hacia una llanura que empezábamos a vislumbrar a través de una abertura de las montañas. Desde donde nos encontrábamos podíamos seguir ya con la vista el curso del Bistriza, de riberas esmaltadas de rojas afrines y de altas campánulas de flores blancas. Bordeábamos un precipicio por cuyo fondo corría el río, que no era allí todavía más que un torrente. Nuestras monturas apenas si tenían espacio para andar 2 de frente. Nos parecía nuestro guía, que, ladeado sobre su caballo, cantaba una canción morlaca de modulaciones monótonas, y cuyas palabras yo seguía con singular interés. El cantor era al mismo tiempo el poeta. En cuanto a la melodía, habría que ser uno de esos montañeses para poder transmitiros toda su salvaje tristeza, toda su profunda sencillez. He aquí lo que decía: en el marjal de Stávila, donde tanta sangre guerrera se derrama, ¿no veis ese cadáver? No es un hijo de Iliria, no, sino un feroz bandido que tras engañar a la dulce María se entregó a matar, saquear e incendiar. Una bala rauda como el huracán ha atravesado el corazón del truhán. Clavado en la garganta tiene un yatagán, pero desde hace 3 días, oh misterio, bajo el pino triste y solitario,
su tibia sangre empapa la tierra y ennegrece el pálido Ovigan. Sus azules ojos han brillado por última vez. Huyamos todos, Malaya, quien pase por su lado hacia el Marjal. Es un vampiro. El lobo feroz del impuro cadáver se aleja y el fúnebre buitre ha huido sobre la montaña de pelada cima. De pronto se oyó la detonación de un arma de fuego. Silbó una bala. La canción se interrumpió y el guía, herido de muerte, fue a parar al fondo del precipicio, mientras su caballo se detenía temblando y alargando la inteligente testa hacia el fondo del abismo donde había desaparecido su amo. Al mismo tiempo se alzó un gran grito y vimos, por la ladera de la montaña, aparecer a una treintena de bandidos. Estábamos completamente rodeados. Todos los nuestros empuñaron su arma y aunque cogido por sorpresa, como los que me acompañaban eran viejos soldados habituados al fuego, no se dejaron intimidar y respondieron. Yo misma, dando ejemplo, empuñé una pistola y, consciente de lo desventajosa que era nuestra situación, grité «¡Adelante!» y piqué espuelas a mi caballo, que se lanzó a toda carrera hacia la llanura. Pero teníamos que vérnoslas con unos montañeses que saltaban de peña en peña como verdaderos demonios de los abismos, que hacían fuego incluso saltando y manteniendo siempre en nuestra ladera la posición que habían tomado. Por lo demás, nuestra maniobra había sido prevista. En un lugar donde el camino se ensanchaba y la montaña formaba una meseta, aguardaba a nuestro paso un joven a la cabeza de 10 hombres a caballo. Cuando nos vieron, pusieron sus cabalgaduras al galope y nos atacaron frontalmente, mientras que los que nos perseguían corrían laderas abajo de la montaña y tras cortarnos la retirada, nos rodeaban por todos lados. La situación era grave. Y sin embargo, acostumbrada como estaba desde niña a las escenas de guerra, pude afrontarla sin perderme ni un detalle. Todos aquellos hombres ataviados con pieles de carnero llevaban unos enormes sombreros redondos coronados de flores naturales, como los de los húngaros. Cada uno de ellos empuñaba un largo fusil turco que agitaban acto seguido de haber disparado, lanzando unos gritos salvajes, y al cinto llevaban un alfanje y un par de pistolas. En cuanto a su jefe, era un joven de apenas 22 años, de tez pálida, grandes ojos negros y cabellos ensortijados que le caían sobre los hombros. Su atuendo se componía de la casaca moldava guarnecida de piel y ceñida al talle con un fajín a franjas de oro y de seda. En su mano resplandecía un alfanje y al cinto relucían 4 pistolas. Durante la lucha lanzaba gritos broncos e inarticulados que no parecían un lenguaje humano y que, sin embargo, expresaban lo que era su voluntad, pues a aquellos gritos sus hombres obedecían, ya echándose a tierra boca abajo para esquivar las descargas de nuestros soldados y alzándose para hacer fuego a su vez, abatiendo a aquellos de nosotros que seguían en pie, rematando a los heridos y convirtiendo en definitiva la lucha en una carnicería. Yo había visto caer uno tras otros a las 2/3 partes de mis defensores. Quedaban 4 todavía en pie y se apretaban a mi alrededor sin pedir una gracia que estaban seguros de no obtener y únicamente pensando en vender su vida lo más cara posible. Entonces el joven jefe dio un grito más expresivo que los otros, tendiendo la punta de su alfanje hacia nosotros. Aquella orden significaba, sin duda, que debía rodearse a nuestro último grupo de un cerco de fuego y fusilarnos a todos juntos, pues de repente vimos que nos apuntaban todos aquellos largos mosquetes moldavos. Comprendí que había llegado nuestra última hora. Alcé los ojos y las manos al cielo, murmurando una última oración, y esperé la muerte. En ese instante vi
no descender, sino precipitarse, saltando de peña en peña, a un joven que se detuvo erguido sobre una roca que dominaba toda la escena, semejante a una estatua sobre un pedestal, y que, extendiendo la mano hacia el campo de batalla, pronunció esta sola palabra. ¡Basta! Todos los ojos se alzaron a esta vez, y todos parecieron obedecer a ese nuevo amo. Solo un bandido se llevó de nuevo el fusil al hombro e hizo un disparo. Uno de nuestros hombres pegó un grito, pues la bala le había roto el brazo izquierdo. Se volvió enseguida para abalanzarse sobre el que le había herido, pero no había dado su caballo todavía 4 pasos cuando un fogonazo brilló por encima de nosotros y el bandido rebelde cayó, herido con la cabeza destrozada por una bala. Tantas emociones distintas habían acabado con mis fuerzas. Me desmayé. Cuando volví en mí estaba tendida sobre la hierba, con la cabeza apoyada sobre las rodillas de un hombre, del que no veía más que la blanca mano cubierta de anillos rodeando mi talle, mientras que ante mí estaba parado de brazos cruzados y la espada bajo un brazo, el joven jefe moldavo que había dirigido el asalto contra nosotros. Kostaki, Decía en francés y con un tono de autoridad el que me sostenía. que tus hombres se retiren de inmediato y deja que yo me ocupe de esta joven. Hermano, Respondió aquel a quien iban dirigidas estas palabras y que parecía dominarse a duras penas. procurad no hacerme perder la paciencia. Yo os dejo a vos el castillo, pero vos dejadme a mí el bosque. En el castillo sois vos quien manda, pero aquí el Todopoderoso soy yo. Aquí me bastaría una sola palabra para obligaros a obedecerme. Kostaki, el primogénito soy yo, lo que quiere decir que soy el amo en todas partes, tanto en el bosque como en el castillo, tanto allí como aquí. Por mis venas corre la sangre de los Brancovan, como también por las vuestras, sangre real acostumbrada a mandar, y yo mando. Mandáis sobre vuestros servidores, Gregorishka, pero no sobre mis soldados. Vuestros soldados no son más que unos bandidos, Kostaki. Bandidos a los que haré ahorcar de las almenas si no me obedecen al instante. Bien, tratad pues de darles una orden. Entonces sentí que quien me sostenía retiraba su rodilla y colocaba suavemente mi cabeza sobre una piedra. Le seguí ansiosa con la mirada y pude ver al mismo joven que había caído, por así decir, del cielo en medio de la refriega y al que yo había podido entrever nada más. Al haberme desmayado justo en el momento en que él había hablado. Era un joven de 24 años, alto y con unos grandes ojos azules en los que se leía una resolución y una firmeza singulares. Sus largos cabellos rubios, indicio de la raza eslava, caían sobre sus hombros como los del arcángel San Miguel, enmarcando unas mejillas jóvenes y lozanas. Sus labios, realzados por una sonrisa desdeñosa, dejaban ver una doble hilera de perlas. Su mirada era la que cruza el águila con el relámpago. Vestía una especie de túnica de terciopelo negro. Iba tocado con un gorrito parecido al de Rafael, adornado con una pluma de águila. Vestía unos calzones muy ajustados y calzaba unas botas bordadas. Ceñía su talle un cinturón del que pendía un cuchillo de caza. Llevaba terciada una pequeña carabina de doble cañón, cuya precisión había podido comprobar uno de los bandidos. Extendió una mano y con aquel gesto imperioso pareció imponerse hasta su hermano. Pronunció unas palabras en lengua moldava, palabras que parecieron causar una profunda impresión en los bandidos. Entonces, en la misma lengua, habló a su vez el joven jefe, y tuve la impresión de que sus palabras
Eran una mezcla de amenazas y de imprecaciones. A aquel largo y ardiente discurso respondió el hermano mayor con una sola palabra. Los bandidos hicieron una inclinación. A un gesto suyo, los bandidos se colocaron detrás de nosotros. Bien sea, pues, Gregoresca. Dijo Kostaki volviendo a hablar en francés. Esta mujer no irá a la cueva, pero no por eso dejará de ser mía. La encuentro hermosa, la he conquistado y la quiero para mí. Tras decir esto, se arrojó sobre mí y se me llevó en volandas. Esta mujer será llevada al castillo y puesta en manos de mi madre. Yo no la abandonaré desde ahora hasta ese momento, Dijo mi protector. ¡Mi caballo! Gritó Kostaki en lengua moldava. Varios bandidos se apresuraron a obedecer y le trajeron a su señor la cabalgadura que pedía. Gregorisca miró en torno suyo, aferró las bridas de un caballo sin dueño y saltó sobre él sin tocar los estribos. Kostaki, aunque me tenía todavía apretada entre sus brazos, montó en la silla casi con tanta ligereza como su hermano y partió al galope. El caballo de Gregorisca pareció haber recibido el mismo impulso y fue a pegar su cabeza y el flanco contra el del caballo de Kostaki. Era curioso ver a aquellos dos jinetes volando uno al lado del otro, taciturnos, silenciosos, sin perderse un solo instante de vista, por más que aparentasen no mirarse, y abandonándose a sus cabalgaduras, cuya impetuosa carrera los llevaba a través del bosque, peñas y precipicios. Yo tenía la cabeza echada hacia atrás, lo que me permitía ver los bonitos ojos de Gregorisca fijos en los míos. Como Kostaki se percató de ello, me levantó la cabeza y ya no vi más que su sombría mirada que me devoraba. Bajé los párpados, pero fue en vano. Seguía viendo a través de su velo aquella mirada obsesiva que me penetraba hasta el fondo del pecho y hería mi corazón. Entonces me dominó una extraña alucinación. Me pareció ser la Lenore de la balada de Bürger, llevada por el caballo, el caballero fantasmas. Y cuando sentí que nos deteníamos, abrí los ojos con terror. Tan convencida estaba de ver en torno a mí solo cruces rotas y tumbas abiertas. Lo que vi no era algo mucho más alegre. Era el patio interior de un castillo moldavo construido en el siglo XIV. No olvides suscribirte y darle like al video.